Si usted es cristiano y tiene suficiente tiempo en la fe, o si tiene muy poco tiempo en la fe, puede que usted se haya hecho la pregunta de ¿por qué no damos fruto espiritual? ¿Por qué no hay fruto? ¿Por qué pareciera que estamos como infértiles? Sea que usted haga esta pregunta de forma reflexiva con respecto a sí mismo, o sea que usted haga esa pregunta referente a otros cristianos, a la predicación del Evangelio o a la iglesia en general. Y la realidad es que cualquier cristiano con suficiente tiempo ha sentido la necesidad de responder a esta pregunta y atender a esta pregunta en su propia vida. Si usted ha sentido esa necesidad de dar fruto o siente la necesidad de verdaderamente dar fruto espiritual, sea en relación a sí mismo, sea en relación a la iglesia o sea en relación a la predicación del Evangelio, le tengo una buena noticia y es que este pasaje responde esa pregunta. Este pasaje nos muestra que el problema no se encuentra en la palabra de Dios. Y si usted lo pensaba, pues entérese, no se encuentra en la palabra de Dios que tiene el poder de dar fruto y que tiene el poder de dar vida espiritual. Lo que nos muestra este pasaje es que el problema de la falta de fruto entre los creyentes y no creyentes se encuentra en el corazón que recibe la palabra. Por distintas características, aquellos que escuchan la palabra predicada no reciben el beneficio de esta palabra con todo su potencial, precisamente porque su corazón no tiene las cualidades o las características que se requieren para ello. Y la realidad es que si somos sinceros, hermanos, nosotros, todos nosotros, por naturaleza, por diseño pecaminoso, no por diseño divino, sino por la forma como salimos del vientre de nuestra madre, nosotros tenemos un corazón infértil. Nosotros tenemos un corazón duro como una piedra. Pero si bien es un corazón duro e infértil por naturaleza, no es un corazón irreparable. Dios quiere reparar nuestro corazón para que nosotros podamos recibir su palabra de la mejor manera y así demos fruto y tengamos una gran cosecha. El Señor Jesucristo, a través de su evangelio, a través del pasaje que vimos el día de hoy, nos muestra cómo nosotros deberíamos guardar nuestro corazón de ciertas características que hacen que la palabra de Dios no rinda su fruto, pero también nos muestra las características que tiene el corazón que rinde fruto para que así lo cultivemos. Es decir, por un lado, nos muestra este pasaje, y es curioso porque esto se lo revela a los discípulos, no se los revela a los incrédulos, sino a los discípulos. Nos muestra las características del corazón que no da fruto, y por un lado nos da las características también del corazón que sí da fruto. ¿Qué es lo que nos está sugiriendo el Señor? Bueno, guárdense de estas características que no dan fruto y cultiven aquellas que sí lo dan. Basado en eso, hermanos, el sermón de hoy va a ser muy simple. 2 puntos voy a tratar el día de hoy. Las características de un corazón que no da fruto y las características de un corazón que sí da fruto. Así, hermanos, la clave para el fruto espiritual se encuentra en comprender y aplicar los principios fértiles del Señor a nuestro propio corazón. Esperemos en el Señor que nuestro corazón sea hallado apropiado para recibir de Él la palabra de vida que puede transformar nuestras vidas. Dicho eso, vamos a ir al primer punto. Al mismo tiempo está subdividido en varios subpuntos. Y el primer punto son las características de un corazón que no da fruto. Las características de un corazón que no da fruto. Lo primero que el Señor menciona en este pasaje es una serie de características por las cuales el mensaje de la palabra de Dios, el Evangelio, no da fruto en la vida de las personas. La primera característica que yo noto en este pasaje es que este corazón es un corazón indiferente. La primera característica es un corazón indiferente. ¿En qué me baso para decir eso? Bueno, el versículo 5 dice que una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Después dice en el versículo 12, explicando esa parte, porque el Señor primero da la parábola y después la explica. La explicación del versículo 5, que se encuentra en el versículo 12, dice lo siguiente: los que están junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. En este caso, hermanos, el corazón que en este caso describimos como indiferente, es un corazón que es descrito como la tierra que está junto al camino. Y usted se preguntará, bueno, ¿qué tipo de tierra es esta? ¿Y por qué es catalogada como un corazón indiferente o caracterizado como indiferente? Bueno, hermanos, la tierra que está junto al camino es el tipo de tierra que era pisoteada continuamente porque precisamente estaba en el camino.
la tierra por sobre la cual los hombres caminaban. El punto con este tipo de tierra es que llegaba a ser tantas veces pisoteada y tan afectada por el caminar humano que se volvía dura como la piedra. Lo que sucede precisamente con este tipo de piedra, de tierra, es que si usted lanzaba una semilla, la semilla quedaba en la superficie de tal manera que las aves del cielo la podían ver y comérsela. ¿Por qué? Porque quedaba en la superficie. Es decir, es que esta semilla ni siquiera entraba en el interior de la tierra. No tenía ni siquiera el chance de germinar superficialmente. Sencillamente no entraba. ¿Y a qué nos estamos refiriendo con este tipo de tierra? Nos estamos refiriendo a un corazón que es duro. Que la palabra de Dios puede estar encima de ella, pero no penetra. Es indiferente. Por eso es que estamos hablando de la indiferencia del corazón. Y esto es precisamente, hermanos, lo que yo creo que es lo que caracteriza este tipo de tierra y creo que es lo que a veces caracteriza el corazón no solamente de los incrédulos, sino también de los creyentes referente a la palabra de Dios. Nosotros podemos llegar a ser indiferentes a la palabra de Dios por distintos motivos. Nosotros podemos llegar a tener un corazón duro a lo que Dios dice en su palabra y no darnos cuenta de que realmente estamos siendo duros con respecto a ella. Por ejemplo, el Señor en uno de los salmos, haciendo cita al llamamiento que hizo en el desierto, le dice al pueblo de Israel: si escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Ahora, ¿en qué sentido el pueblo de Israel podía escuchar la poderosa voz de Dios y al mismo tiempo endurecer el corazón? Bueno, en el sentido de que ellos, al recibir la palabra de Dios predicada, al recibir la profecía, al recibir la palabra de Dios inspirada, sencillamente para ellos no tenía sentido. Ellos eran indiferentes al Dios que les estaba hablando. Y esto puede pasar por diferentes motivos, hermanos. De hecho, hay tantos motivos que podría yo hoy nada más dar un sermón solamente de esto. Pero, por ejemplo, en el caso del pueblo de Israel, ellos estaban endurecidos en sus corazones por todas las pruebas que habían pasado. Ahora, la prueba en sí no era el problema. El problema de ese pueblo era que ellos, en su amargura, en su pecado, endurecieron su corazón en contra del Señor, a pesar de que Dios los había salvado, a pesar de que Dios los había llamado a salvación y les había mostrado su gracia y su misericordia. Nosotros, hermanos, también podemos volvernos indiferentes a la palabra de Dios, sea por las pruebas, sea por las circunstancias, sea por el pecado. E incluso nosotros podemos estar tan acostumbrados a escuchar la predicación del Evangelio que cuando venimos acá, sencillamente lo escuchamos como si fuera cualquier cosa, ¿no? Algo que ya yo tengo muchos años escuchando y ya yo lo he escuchado eso por mucho tiempo y por lo tanto ya yo me sé todo eso, pastor. No nos damos cuenta, hermanos, que estamos tratando la palabra de Dios con desdén. No nos estamos dando cuenta de que estamos escuchando la palabra de Dios con indiferencia, con un corazón duro. Y por esa razón no recibimos el bienestar de la palabra de Dios. Y hermanos, particularmente, esto es algo que me ha llamado la atención en el último tiempo. ¿Aló? ¿Me escuchan? Traten de subirle volumen al oído. Ok. ¿Qué pasa? ¿Me escuchan? ¿No se escucha?
sí. Listo. Eso que hay que bajar. Se echa para un inicio. Eh, Particularmente, hermano, este tema ha sido algo que ha sido motivo de reflexión en mis devocionales particulares. ¿Por qué? Bueno, porque ya yo tengo como, si no tengo 15 años como creyente, creo que ya tengo más o menos esa edad, 14, 15 años como creyente, y obviamente he leído la Biblia un montón de veces, sobre todo el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento no tanto, pero el Nuevo Testamento por lo menos he leído un par de docenas de veces, por lo menos. Entonces uno puede llegar a decir, o pensar, bueno, esto ya yo lo sé, ¿no? Yo sé lo que dice esto y ya yo lo conozco. Y se nos olvida que la palabra de Dios es viva y eficaz, y es inspirada por el Espíritu Santo. Si usted tiene suficiente tiempo como creyente, ya verdaderamente entrado en la palabra de Dios en toda su riqueza, se dará cuenta que usted a veces se encuentra con un mismo pasaje enésima vez y pareciera que como si nunca lo fuese entendido, o que nunca haya tenido tanta relevancia e importancia como debería. ¿A qué voy con esto, hermano? Que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero muchísimo cuidado con todas aquellas razones, costumbres e ideas que nos hagan insensibles a la palabra de Dios. Cuáles sean. No importa cuáles sean, no puede ser la costumbre, puede ser la experiencia, puede ser la madurez cristiana, puede ser la sabiduría, la inteligencia, cualquier idea de que, eso yo lo sé, y no, pues lo tomo como poca cosa. Esa idea tiene que ser eliminada de nuestro pensamiento. Estamos endureciendo nuestro corazón. En cambio, lo contrario a esta tierra o a este corazón es un corazón sensible a la palabra de Dios. Es un corazón que está hambriento por alimentarse y sentir o experimentar lo que la Escritura está diciendo. ¿Ok? Es venir a la palabra de Dios y decir, Señor, aquí está mi corazón abierto, sensible, de carne. Habla que tu siervo escucha. Habla que tu siervo obedece. Habla, Señor, que quiero emocionarme y contentarme con lo que tu palabra me está queriendo decir a mí. Que realmente nosotros nos acerquemos a la palabra de Dios con sensibilidad, con apego, con verdadera dedicación, con enamoramiento a la palabra de Dios. Y eso es curioso porque esto es parte de la razón por la cual muchas veces damos frutos o no damos frutos. A mí me parece curioso que, por ejemplo, el apóstol Pedro haya dicho que una de las características del crecimiento espiritual es desear la leche espiritual gluterada como niños recién nacidos. Y eso no dice, bueno, si eres un nuevo creyente, desea la palabra. No, dice, todo creyente debería desear la palabra de Dios como un niño recién nacido. Que si no tiene la palabra de Dios, llora, grita, patalea. Y así nosotros también deberíamos ser, hermanos. Nosotros debemos tener hambre, sed, sensibilidad por la palabra de Dios predicada, escuchada, leída. En segundo lugar, la segunda característica de un corazón que no da fruto es que es superficial. La primera característica es que es indiferente, la segunda es que es superficial. Dice el versículo 6, otra parte cayó sobre piedras y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Fíjense que esta sí brota, la anterior no brota, ni siquiera da chance de brotar, pero esta sí brota. Cae entre piedras y las plantas se secaron por falta de humedad. El versículo 3 explica de qué trata esto. Dice, los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La segunda característica de un corazón que no da fruto, entonces, es la superficialidad. Ya cuando la semilla nace, porque ciertamente nace, las raíces no pueden entrar profundamente en la tierra y por lo tanto no pueden alimentarse con la seriedad o con la necesidad que tiene la planta. ¿Por qué? Porque entre las raíces y la tierra hay una serie de piedrecillas, ¿no? Y esas piedras hacen que no dé fruto como debería. El Señor nos dice con esta imagen que representa a aquellos que escuchan la palabra y la reciben con gozo. Y fíjense bien, la reciben con gozo. Y el problema aquí no es tanto el gozo.
El problema aquí es que este gozo es un gozo superficial. ¿Y por qué es un gozo superficial? Porque ese gozo no pasa la prueba de las aflicciones. Dice que cuando vienen las pruebas, entonces se marchita. ¿Qué quiere decir? Que esa fe no pasó el fuego, no pasó la prueba del fuego, como dice Primera de Pedro. Y nuestra fe, como oro, es probada por el fuego para ser perfeccionada. Y si no pasa la prueba, entonces no es verdadera fe. Es decir, no hay verdaderas convicciones, convicciones genuinas de que lo que hemos escuchado es verdad. Y por lo tanto, vale la pena sufrir la prueba y seguir en el camino. Esto lo podemos ver en un par de ejemplos. Yo una vez conocí a un cristiano, vamos a llamarlo Pedro, para no ponerle el nombre real, que al creer en el Evangelio lo recibió con gozo. Una persona que realmente parecía ser un buen proponente a creyente, ¿no? Una persona que pareciera ser verdaderamente un creyente. Una persona que se congregaba asiduamente, predicaba el Evangelio, oraba, ayunaba e incluso daba afirmaciones en redes sociales diciendo yo vivo por algo que vale la pena morir. Después sus familiares me escribieron porque había dicho una cosa como esa. Pero resulta que ese mismo cristiano, llamémoslo Pedro, en la hora de la prueba, cuando fue tentado y cayó, cuando después tuvo problemas en la universidad, cuando tuvo problemas con sus padres que se estaban divorciando, él dijo esto, cito textualmente sus palabras: esto no era lo que yo esperaba. Si esto significa ser cristiano, entonces no vale la pena. Y hasta allí llegó su fe, ¿no? Todo ese contentamiento, todo ese aparente fruto, llegó hasta ese momento. Ahora hay un ejemplo completamente opuesto. Un creyente hindú, vamos a llamarle Apu, que sirviendo al Señor trabajó como traductor del hindú al inglés y perfeccionó tanto su inglés en esa labor que las personas del gobierno de la India llegaron a pensar que era un espía. Y solamente por ser sospechado como espía fue llevado a prisión y vivió en prisión varios años. Una de las tareas que le dieron en esa horrible prisión, fue una de las más terribles de todas, fue limpiar el baño de los reos. Bueno, entonces imagínese usted, más o menos la India es un lugar no muy aseado, normalmente. Se imagínese más o menos cómo sería el baño de una cárcel en ese lugar. Pero resulta que él encontró a Dios en el baño de una cárcel. Resulta que en ese entonces los misioneros llevaban Biblias al inglés. Y como muchos no le prestaban atención a eso, utilizaban los papeles de la Biblia como papeles de baño. Entonces resulta que este hombre, Abu, estaba limpiando el baño y cuando está limpiando el baño se encuentra con una tira de papel. Me parece curioso, yo como sería no fuese hecho eso, me parece curioso la tira de papel y cuando levanta la tira de papel lee las siguientes palabras, en inglés claramente. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Ahora bien, escucha, para un corazón superficial y amargado y obstinado, fuese tomado ese papel y lo fuese lanzado al inodoro y fuese reclamado a Dios que por qué estaba viendo todo ese tipo de cosas. Sin embargo, este joven, tal vez en el momento más crítico de su vida, en la prueba más dura de su vida, y una prueba por servir al Señor, él pidió perdón al Señor, fue entre lágrimas y se arrepintió y le dijo: Señor, perdóname, seguiré siéndote fiel. Y después de eso, pidió que se le permitiera seguir lavando el baño para seguir leyendo las escrituras y hablar con Dios en el peor lugar, tal vez, de toda la vida. Hermanos, un corazón superficial es un corazón que tiene convicciones débiles. Eso es un corazón superficial. Es un corazón que niega de Dios cuando las cosas van mal. Eso de lo que dice estar convencido y alegre no pasa la prueba, no pasa la aflicción. Y aquí no estoy diciendo, hermano, que usted cuando pase por aflicciones y por pruebas, las cosas van a ser fáciles y usted va a estar sonriente y todo esto. No estoy diciendo eso. Pero usted se va a hacer mantener firme porque saben en quién es querido.
usted puede asegurar la fe que ha propuesto en el Señor con la verdadera seriedad que eso amerita. Hermanos, la cura de este tipo de corazón es tener convicciones fuertes, es realmente creer lo que la Escritura dice con la seriedad que la Escritura dice. Si la Biblia dice, hermanos, que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, entonces yo viviré y creeré y haré todo lo posible para que eso sea cierto. Para mí es más importante entonces mi devocional diario que la arepa que como en mi mesa. Y aunque el mundo le parezca loco, esa es la verdad. Y esa debe ser mi convicción. Yo tengo que estar verdaderamente convencido de esto. No simplemente conocerlo, que tengo que estar convencido de esto, hermano. Y es que bajo esas convicciones es que el cristianismo sobrevive, hermano. No sobrevive de otra forma. ¿Sabes qué es algo increíble que me narran por montones en la historia de la iglesia? Cristianos cantando mientras fieras llenas de un hambre voraz, tal vez una semana sin comer, salían de los establos para comerse a los cristianos. Mientras ellos cantaban y adoraban al Señor, fue Esteban, que mientras era apedreado, decía, veo al Hijo del Hombre sentado en su trono. Un hombre que no se pudo arrepentir de sus pecados, pero no se arrepintió de la predicación que había dado. Eso es convicción. Y ese es el tipo de convicción al cual nosotros somos llamados a tener, hermanos. No tener convicciones superficiales, no tener convicciones débiles, sino convicciones serias. En tercer lugar, la tercera característica, y esta es la última característica del corazón que no da fruto, es que es afanado. Dice la palabra en el versículo 7 de Lucas 8, otra parte cayó entre espinos que, al crecer junto con la semilla, lo ahogaron. Ahora la explicación es interesante en el versículo 14. Dice, la parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Interesante esa expresión, no madura. No dice que se muere, dice que no madura. Este tipo de tierra, a diferencia de la indiferente, la semilla sí crece. Pero el problema es que conjuntamente con ella crecen también los espinos. Y estos espinos ahogan o quitan fuerza a la planta, de forma que no madura, no da fruto. Y ahora, ¿cuáles son estos espinos? Vamos a examinarnos a la luz de esto, hermanos. Los espinos son tres, según la explicación del Señor. El primer espino son las preocupaciones. Imagínense una planta y bueno, debe estar un espino de un lado. Y este es las preocupaciones. El término usado aquí para preocupación es un término genérico que se puede aplicar a todos los asuntos de la vida. Es decir, cualquier cosa que nos preocupe puede entrar en este espino en particular. ¿Y qué nos puede preocupar? Bueno, nos pueden preocupar, hermanos, cosas legítimas como cosas ilegítimas. Pueden preocuparnos cosas buenas como cosas malas. El punto acá es entender que la preocupación toma el lugar de nuestro corazón y nos desplaza en cuanto a la confianza que tendríamos que tener delante del Señor. Por ejemplo, el Señor nos dice, no se afanen por las cosas de esta vida, no pregunten qué comeremos, qué beberemos, pues el Señor, el Dios y Padre, cuida de ustedes en cuanto a esas cosas. Vean las aves del cielo, vean que no hilan, ni tejen, ni trabajan, sin embargo el Señor las cuida y les da su alimento. Le llama a no preocuparse. Ahora, todas estas cosas cuando nos preocupan y nos llenamos de afán y ansiedad, entonces ahogan la palabra, quitan fuerza a la palabra de Dios y por ende no dan fruto. Y es que de hecho es exactamente eso, ¿no? Porque dice la Escritura que aquel que persevera su pensamiento en Dios y en su palabra tiene paz. El preocupado no tiene paz. Es decir, la palabra de Dios debería estar en el centro, pero la preocupación la desplaza y pone la necesidad en el centro, ¿no? La segunda característica, el segundo espino, ahora imagínense un segundo espino ahora, es las riquezas. Y el término se refiere a riquezas materiales y puede aplicarse a todo tipo de pertenencia material. La idea aquí no es sencillamente de ser millonario o tener grandes recursos,
sino más bien cualquier cosa que podríamos llamar como un bien, ¿no? O bien material. Y aquí no estamos hablando de que Dios esté en contra de las riquezas en sí, ¿vale? Dios mismo enriqueció a muchas personas alrededor de la historia. Abraham, Isaac, Jacob fueron enriquecidos, Job fue enriquecido por Dios, Dios enriquece a muchas personas alrededor de la Biblia y la Biblia dice que en la sabiduría hay riqueza. Ahora, el punto aquí es que esta riqueza ahoga la palabra de Dios. Entonces tenemos que pensar en qué está queriendo decir el Señor. Bueno, el Señor en otras ocasiones ha advertido sobre este asunto, y es el hecho de la avaricia, el deseo desmedido de buscar bienes materiales. Y es allí donde de hecho el Señor dice que no busquemos esas cosas, sino que busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, básicamente el Señor está hablando aquí de avaricia. La avaricia es ese deseo desmedido, intenso, para hacerse rico, por adquirir propiedades. Y esto puede estar en su corazón incluso si usted es pobre. Uno piensa en los ricos cuando piensa en este tipo de cosas. Pero esto también puede estar en el corazón del pobre. Usted puede estar afanado por las riquezas y por los bienes materiales y estar en este espino, ¿no? Y el tercer lugar, el tercer espino, y aquí cerramos la triada de espinos, son los placeres de esta vida. Y aquí el término no es solamente a asuntos pecaminosos, sino todo tipo de placer en la vida. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que los placeres pueden ser malos o pueden ser buenos. Podemos hablar de borrachera, podemos hablar de adulterio, podemos hablar de fornicación, podemos hablar de avaricia, podemos hablar de un montón de placeres que por definición sabemos que son pecaminosos, ¿cierto? Pero también podemos estar hablando de placeres de la vida que no son necesariamente pecaminosos. Por ejemplo, comer puede ser un placer ilícito, pero que si usted lo lleva a un nivel desmedido, puede estar hablando la palabra de Dios. El ocio puede ser un placer legítimo, pero no necesariamente siempre lo es. Puede llegar a ser tan ocioso que se vuelve pecaminoso. El deporte incluso puede ser una clase de ocio beneficioso para nosotros, pero cuando lo llevamos a otro nivel, se vuelve pecaminoso. El punto aquí está, hermanos. ¿Me escuchan? La predicación de la Biblia. Ok, hermanos, los placeres de la vida pueden ser considerados pecaminosos, pueden ser considerados que ahogan la palabra de Dios cuando no nos permiten avanzar en cuanto a la recepción de la palabra. Y esto es cierto para nosotros, ¿no? A veces nosotros no damos fruto, no maduramos en la vida cristiana porque hay placeres de la vida que nosotros no estamos dispuestos a desligar de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, hay cosas que pueden ser legítimas. Y usted se queda en su casa descansando muy cómodamente, durmiendo, puede ser algo legítimo. Descansar no es algo que Dios condena, ¿ok? Pero cuando usted hace eso en detrimento de su propia alma, del cuidado de su propia alma, de la protección de su propia alma, de cumplir con sus deberes, está metiéndose en un problema muy serio. Trabajar incluso puede ser un placer, un deber. Pero no sé si alguien podría llamarlo un placer. En mi caso creo que sí, por lo menos en este trabajo. Pero puedo llevarlo a un nivel tan desmedido que yo descuide mi alma. Y así sucesivamente, hermanos. El punto aquí está, detrás tres cosas, es que ocupan un lugar que no les corresponde. Estas cosas pueden ser legítimas como ilegítimas, las tres, pero no le ocupan el lugar que le corresponde. Es decir, Dios no las ha diseñado para que arranquen la fuerza de la palabra de Dios, porque esa es la idea, ahogan la palabra de Dios, ahogan lo que la Escritura nos dice. Y es aquí donde está el problema, hermanos. El problema está cuando los afanes de la vida, cuando las preocupaciones, cuando las riquezas, cuando los placeres de la vida terminan haciendo que la palabra de Dios no cobre fruto en nosotros. Y esto puede estar pasando, amado hermano. Hermano, yo creo que el problema está cuando nosotros vemos estas cosas no como lo que son espinos, ¿ok? Plantas parasitarias que quitan la fuerza a la palabra de Dios,
sino que lo vemos como flores, ¿no? Como, esos están allí para adornar la vida cristiana. No. Hermanos, hay cosas que pueden ser legítimas, que pueden ser un obstáculo para tu vida espiritual. Pueden haber cosas que sean buenas aparentemente, pero que pueden ser un obstáculo para tu vida espiritual. Puede que le estés dedicando demasiado tiempo a cosas que no deberías estar dedicándole tiempo. Por ejemplo, esto puede ser de mucha importancia en nuestro tiempo, porque nosotros vivimos en el tiempo de la autocomplacencia legítima, ¿no? Usted saca su teléfono y puede ver fácilmente una serie por 2 o 3 horas y olvidarse por completo de orar, de leer, de opinar, de cualquier otra cosa que sea necesario para su alma. Usted puede acceder a cualquier tipo de placer de la vida con su teléfono. Todo es fácil, todo es rápido, todo es satisfactorio. Pero la pregunta es si eso realmente nos está llevando a crecer espiritualmente, si eso no nos está ahogando. Así, hermano, creo que con estas 3 características, un corazón indiferente, un corazón superficial, un corazón afanado, nosotros podemos examinar nuestro propio corazón. ¿Realmente estamos siendo sensibles a la palabra de Dios o estamos siendo indiferentes? ¿Realmente estamos tomando la palabra de Dios con convicción o somos superficiales en cuanto a lo que creemos en cuanto a ella? ¿Realmente estamos descansando y buscando verdaderamente crecer espiritualmente o estamos afanados por las cosas de este mundo? Todo eso, hermanos, es contrario al mensaje del Evangelio que produce el fruto espiritual y del creyente. Tales características son las características de la infertilidad espiritual. Si esas características están en usted, hermano, primero que nada, le sugiero que trabaje en su corazón, apoye su corazón, limpie su corazón. Trabaje en eso, quite esas cosas, arranque los espinos, limpie las piedras, suavice la tierra. Haga el trabajo que tiene que hacer para que cuando usted venga acá y reciba la palabra de Dios predicada, o cuando usted vaya a la palabra de Dios y la lea, pueda recibirla de la mejor manera. Porque lastimosamente, hermanos, a veces pensamos que el problema está allá afuera. El problema es que el predicador no es lo suficientemente elocuente, le faltan ilustraciones, o tal vez debería ser más emocional, ¿no? El problema es la Biblia, no la entiendo, voy a buscar una traducción mejor. El problema son los recursos, no tengo un buen método de estudio, no tengo la suficiente disciplina. Siempre ponemos la excusa allá afuera. Pero Dios dice, Jesús dice, este texto nos dice, el problema está en el corazón. Y déjenme aclarar, hermanos, que no significa que no sea importante la predicación, los estudios y todo eso. Eso es importante, pero el problema principal no está ahí. Yo he visto creyentes, hermanos, dando fruto en los peores lugares, en las peores iglesias, con las peores predicaciones. Sin embargo, dan fruto. Por ejemplo, piensa un momento en Spurgeon, el príncipe de los predicadores. ¿Usted cree que Spurgeon no tenía creyentes infructíferos en sus filas? Para que se hagan una idea, Spurgeon, su iglesia, en 2 ocasiones lo trató de despedir por predicar la verdad. Y él era un excelente predicador, el príncipe de los predicadores. Sin embargo, todos esos que estaban ahí, tenían un corazón perdido. Iban buscando entretenimiento, iban buscando un buen predicador, pero no buscando el arrepentimiento y la fe. Y es aquí, hermano, donde tú debes pensar en tu propio corazón. Tu corazón debe ser un corazón fértil y para esto debes guardarte de todas estas características. Dicho eso, hemos visto entonces los posibles motivos por los cuales no estamos dando fruto para recibir la palabra de Dios en la predicación. Y en la lectura de la palabra y en la meditación de la palabra. Pero es necesario que también entendamos cuáles son las características de un corazón que sí da fruto. Es decir, cuáles son las características positivas por las cuales podemos vivir vidas espiritualmente fructíferas. Y este es el segundo punto del sermón. A diferencia del punto anterior, este se basa en una porción mucho más breve del texto. Ok. ¿En qué nos basamos entonces para hablar de las características positivas de un corazón que sí da fruto?
Bueno, en el versículo 8 y en el versículo 15. El versículo 8 dice que otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Posteriormente el Señor, al explicarlo, dijo que la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno. Ya, no todos pero primero. Hasta ahí. Hasta ahora. Ok, volvemos otra vez. Dice el versículo 8, y otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Luego en el versículo 15 el Señor explica, la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. De este pasaje podemos derivar tres características de un corazón que da frutos espirituales. En primer lugar, el corazón que da fruto espiritual, su principal característica es que es obediente a la palabra de Dios. O bueno, tiene una disposición obediente a la palabra de Dios. Esto lo derivamos de los términos noble y bueno. La primera palabra se refiere a una actitud hacia Dios que implica sumisión, como por ejemplo cuando María se postró delante del Señor Jesucristo para escuchar su palabra. Ella estaba escuchando la palabra no solamente con sus oídos, sino con una actitud de sumisión ante lo que Dios le estaba diciendo. Y esto nos hace referencia a tener una actitud delante de Dios en el momento de escuchar la palabra para cumplir obedientemente lo que Él nos dice. El segundo término, que es el término bueno, tiene una mayor relación con la forma como nosotros tratamos a nuestro prójimo. Y aquí más o menos me imagino que te entiendas a qué me estoy refiriendo. En ambos casos se entiende una actitud para recibir la palabra de Dios con la disposición de relacionarnos correctamente con Dios y al mismo tiempo relacionarnos correctamente con el prójimo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente cumplir la primera tabla de la ley y la segunda tabla de la ley. Amar a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y amar a tu prójimo como a ti mismo. El primer y gran mandamiento y el segundo que es semejante. Lo que el Señor está diciendo con esto es que quien recibe la palabra de Dios con un corazón noble y bueno es alguien que tiene la disposición de poner en práctica la ley del Señor. Alguien que quiere vivir en buenos términos con respecto a Dios y con respecto a su prójimo. Y aquí está el punto, hermanos. El corazón de la buena tierra, o la buena tierra, que es el corazón que da fruto, tiene la disposición, la actitud, el deseo de obedecer la palabra de Dios. Tiene el deseo de obedecer la palabra de Dios. No es simplemente, bueno, ¿qué Dios va a decir? ¿O qué tipo de información voy a adquirir el día de hoy? ¿O qué cosa el Señor me quiere enseñar sobre la teología y los misterios acerca de los atributos de Dios? Es Dios habla, y tu siervo escucha, y tu siervo obedece. Dime, Señor, qué tengo que hacer. Dime, Dios, qué quieres que haga.
Dime, Señor, que quieres que obedezca. Y esta misma actitud, hermanos, por ejemplo, la vemos en el libro de Santiago. Santiago le advierte a aquellos que recibían la carta que no fuéramos oidores o olvidadizos, sino que escuchan la palabra de Dios y la ponen por obra. Y es aquí, hermanos, la forma como nosotros deberíamos realmente examinarnos en qué sentido nosotros estamos escuchando la palabra de Dios. Por ejemplo, hermanos, ¿qué sucede si yo aquí empiezo a predicar sobre la sumisión de las mujeres a sus esposos o del amor de los esposos hacia sus esposas? Puede ser que yo predique y no pase nada, con sinceridad, y lo puedo decir con la gente. Pero los matrimonios sigan teniendo los mismos problemas, la vida siga siendo igual, los tratos sigan siendo los mismos. Eso no es un corazón bueno y noble, hermano. Cada vez, hermanos, que se predica la palabra de Dios un domingo, si usted tiene un buen corazón como lo que requiere esta palabra, su vida tiene que cambiar sí o sí. Y no porque la predicación sea buena, sino porque usted tiene la disposición de escuchar y obedecer. Usted escucha y dice, tengo que tomar estas decisiones, tengo que arreglar esta situación, tengo que hacer algo con respecto a esto. No simplemente de, qué buen sermón, qué buena ilustración, qué conmovedor estuvo todo. No, hermanos. No. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo lo voy a llevar a la práctica? ¿Qué es lo que voy a hacer para llevar a la práctica esto verdaderamente? Esto no es lo mismo en un sermón, hermanos. Si usted escucha una predicación, lee un texto de la Biblia o cualquier otra cosa, usted no tiene claro cómo lo va a aplicar, básicamente no ha hecho nada. Debería tener claro cómo va a aplicar el texto. Debería tener claro cómo va a aplicar ese sonido. Yo lo que puedo hacer es dar aplicaciones generales, porque no puedo hacer aplicaciones particulares, podría ir como teoría. Pero usted particularmente debería pensar, esto es lo que tengo que hacer, o esto es lo que debería hacer. Entonces, la primera característica, hermanos, es un corazón obediente a la palabra. Usted debe procurar con la palabra de Dios obedecerla y tener la disposición de obedecerla. En segundo lugar, la palabra de Dios debe ser retenida. La característica es un corazón retenedor. De hecho, eso es lo que dice, lo escuchan, un corazón noble y bueno, y la retiene. La palabra aquí que se utiliza para retener es una palabra bastante hermosa, significa literalmente abrazar con. Y esto es básicamente de los tantos términos que utiliza la Escritura para hacernos entender de que la palabra de Dios tiene que estar guardada en el corazón. Hay otros términos que la Biblia utiliza para hablar de esto. Y es prácticamente el hecho de que nosotros debemos guardar la palabra, atesorar la palabra, considerar la palabra. Por ejemplo, en Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 21, Salomón le dice a su hijo, hijo mío, atiende a mis consejos, escucha atentamente lo que digo, no pierdas de vista mis palabras, guárdalas muy adentro de tu corazón. Y esto mismo también lo dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, átalas a tu cuello, llévalas como un collar, llévalas como una pulsera. ¿Qué es lo que está queriendo decir la Biblia con todas esas imágenes? Es decir, nunca se aparte la palabra de Dios de tu corazón, de tu mente y de tu alma. Medita en ella de día y de noche. Es lo que nos está diciendo el texto. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando usted recibe la palabra de Dios, no se olvida de lo que ha leído, no se olvida de lo que ha escuchado, sino que la retiene, piensa en ella, la tiene en consideración continuamente en su vida. Y este es el tipo de práctica que cada cristiano debe tener con respecto a la palabra de Dios. No simplemente recibirla y olvidarse de ella, sino realmente continuamente tenerla en su corazón, continuamente tenerla en su mente, continuamente tenerla en su vida, apegarse a ella, verdaderamente experimentarla, meditarla, orarla, estar con su palabra, estar con la palabra en el corazón continuamente, retenerla es lo que significa eso. Ahora, ¿cómo se aplica esto? Bueno, la forma más fácil, hermano, es que usted memorice las escrituras. Pero también es el hecho de que usted recuerde continuamente lo que se le predica, lo que se le enseña, lo que lee, lo que estudia, lo que lee también el libro, que viene referente a la Biblia. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo lo llamo, hermano, a usted el miércoles a las 9 de la mañana?
sofocamos. Y yo ni siquiera le saludo, le digo, ¿qué prediqué el domingo? ¿Usted se acordaría de eso? Bueno, era algo sobre el fruto espiritual, era algo sobre esto. Ay, ¿qué enseña la escuela bíblica? Creo que era sobre el conocimiento de Dios, no me acuerdo muy bien. O sea, y escúchese bien, hermano, la predicación puede ser muy buena. Yo me siento olvidarse de eso. ¿Sabe por qué digo continuamente esto, hermano? Porque ¿sabe quiénes se olvidaron de las palabras de Dios? Los discípulos. ¿Y saben a quién le escucharon esas palabras? A Jesús. Y cuando Él murió, ninguno se acordó que Él decía, yo resucitaré al tercer día. Y eso nos pasa a todos, hermanos. A todos nos pasa. No es algo que nos pasa a nosotros en nuestro tiempo, no es algo que les pasó a ellos, a todos los cristianos nos pasa. Por eso el Señor dice continuamente, recuerda Israel. Entonces, ¿habéis dado cuenta que esa frase se repite con mucha insistencia en todo el Antiguo Testamento? Y en el Nuevo Testamento, en su forma, también se dice. Porque nosotros somos muy olvidadizos. Y ese olvidarnos de la palabra de Dios, y ese olvidarnos de lo que Dios nos dice, y ese olvidarnos de lo que la palabra nos manifiesta, hermanos, es un problema muy serio. No retenemos la palabra, no retenemos lo que Dios nos dice, y por lo tanto, no damos fruto. Y en tercer lugar, la tercera característica que Dios da de un corazón que sí da fruto, es que es perseverante. La tercera y última característica es que persevera en ella, dice textualmente el texto. Y para Lucas, especialmente para Lucas, este término tiene mucha importancia. De hecho, si usted pudiera ver las estadísticas que yo hago cuando estudio, se da cuenta que Lucas utiliza muchísimo más ese texto que todos los demás evangelistas. Y de hecho, no solamente lo utiliza más, sino que es algo que él utilizó para describir particularmente a la iglesia del primer siglo. Sí, fíjense, por ejemplo, en las primeras descripciones dice que ellos perseveraban en la oración, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan. O sea, no simplemente dice que lo hacían, dice que perseveraba. Perseverar no significa un día sí, de repente un día no, y de repente 3 meses. No, hermanos, había una continuidad de la actividad eclesiástica. No solamente eclesiástica, sino también del cristianismo mismo, porque no todo se trataba de iglesia institucional, sino de cómo los cristianos vivían su vida día a día. Y esa iglesia daba fruto. Y esa iglesia es la que nosotros vemos con aspiraciones a ser nosotros como iglesia. Pero ¿cuál es la característica principal? La perseverancia. La perseverancia, hermanos, es la clave para dar frutos. Y hermanos, lastimosamente a veces olvidamos esto porque en nuestro tiempo no nos gusta perseverar. Queremos las cosas rápido. Nosotros queremos orar unos cuantos días por algo y que Dios responda. No estamos dispuestos a orar por algo por varios años. Por 5 años, por 6 años, por 7 años, por 8, 9 años, hasta que Dios responda. Oramos 2, 3 días y decimos, seguramente no es la voluntad del Señor. No, hermano. Hay que perseverar. Hay que perseverar con los hijos, hay que perseverar en la doctrina, hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en contra de nuestro pecado. Por ejemplo, a veces cuando yo tengo que tratar referente a los hermanos que están luchando con ciertos pecados, casi siempre el cuadro es el mismo, ¿no? El hermano está luchando contra el pecado, peca y dice, no soy creyente, no soy esto, y nada. Tienes que perseverar, o sea, eso no es de la noche a la mañana, tienes que continuar en el tiempo y vencer. Y en este punto, hermanos, me parece curioso que este texto ha venido saliendo continuamente en este púlpito. Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Si no nos damos por vencidos. Grábese esa frase. Si no nos damos por vencidos. No se cansen de hacer el bien. Hagan el bien. Perseveren en lo que tengan que perseverar. Y a su debido tiempo, que el tiempo solamente lo sabe Dios, ustedes cosecharán y recibirán el fruto de lo que han hecho. Si no se dan por vencidos. Si se dan por vencidos, hermanos, lastimosamente no van a recibir el fruto de su trabajo.
Entonces, hermanos, si usted quiere realmente tener frutos espirituales, usted tiene que perseverar. Tiene que perseverar en la oración. Tiene que perseverar en la lectura, en la meditación de la palabra. Tiene que perseverar en la obediencia. Tiene que perseverar en cada área de su vida. Si usted se da por vencido, no culpe a Dios porque no está dando fruto espiritual. Es su responsabilidad perseverar. Es a usted a quien se le ordena perseverar. Es usted quien tiene que seguir adelante a pesar de que las cosas no vayan como usted quiere. Usted puede que pierda algunas batallas, pero la guerra se vence, hermanos, con perseverancia. Entonces, esta característica es muy importante. Tener en cuenta que la vida cristiana, hermanos, no es una carrera corta, sino es una carrera larga, de esfuerzo sostenido. Te vas a caer una y otra vez, pero debes levantarte una y otra vez y seguir adelante. Y si sigues adelante, a su debido tiempo, si no te das por vencido, tendrás el fruto de tu trabajo. Verás aquello que estás persiguiendo. Dicho eso, hermanos, estas son las tres características de un corazón que da fruto, ¿no? Está abonado con una actitud obediente, tiene un compromiso retenedor con la palabra de Dios, retiene la palabra de Dios y persevera en la vida cristiana continuamente. Hermanos, si tú tienes estas tres cosas y recibes la palabra de Dios y quitas lo anterior, no quitas todas aquellas características que no dan fruto, cuando tú recibas la palabra del Señor, eso va a dar fruto al 100 por 1. Y esto es algo maravilloso porque Dios lo está diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Okay? ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Okay? La palabra de Dios puede producir verdadero fruto espiritual, pero tenemos que trabajar en nuestro corazón. Tenemos que tener la disposición de tener estas características y abandonar aquellas características que sean contrarias a esto. Dicho eso, hermanos, ahora sí podemos concluir, no terminar, concluir. Hasta el momento hemos hablado solamente de la tierra, pero podemos hablar tanto de la tierra y del corazón humano que nos olvidemos de lo que realmente es importante, es la semilla. Lucas dice aquí, hermanos, que la semilla es la palabra del Evangelio. Y por eso es que muchas veces la gente entiende este texto más en un tono evangelístico, que realmente es en general, porque la palabra del Evangelio, según los términos de Lucas, no es simplemente evangelización, sino todo el contenido de las Escrituras. Y cuando los discípulos reciben esta palabra, o se reciben esta explicación de la parábola, realmente ellos no entendían el Evangelio como nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo no había muerto y resucitado. ¿Qué es el Evangelio? Ese es el Evangelio. Y tenemos que entender, hermanos, que lo que hace que verdaderamente nosotros demos frutos no es tanto nuestro corazón. Porque si usted no le planta nada a ese corazón no va a dar ni nada, hermano. O sea, lo que va a ir, pues, pinos y cardos lo que va a crecer ahí. Y esa es la realidad. ¿Ok? Es la semilla lo que nos da fruto. ¿Y qué nos dice esa semilla, hermanos? Con el Evangelio es la semilla. Nos dice, hermanos, que Jesús, el Hijo de Dios, murió por nosotros para darnos salvación. Él resucitó al tercer día para darnos justificación. Y hay algo curioso que nos dice el Evangelio en Isaías 53. En Isaías 53 nos dice que Cristo, el Hijo de Dios, verá el fruto de su sufrimiento. Es curioso, ¿no? Porque su sufrimiento es la semilla y Él verá el fruto de su sufrimiento. Cristo ha de salvar a los pecadores por medio de la predicación y el Evangelio que Él predica. Debe estar recibido en un corazón correcto y verdadero. Pero esta semilla es tan poderosa, hermanos, que no solamente hace que un corazón bueno dé fruto, sino que incluso un corazón malo se vuelva bueno. Porque como dije al principio, hermanos, nuestro corazón, por naturaleza, es un corazón duro como una piedra. Es Él el que lo limpia, es Él que lo transforma, Él es quien lo prepara. Como por ejemplo Dios hizo en el corazón de Lidia. La palabra dice que Dios abrió el corazón de par en par de Lidia para recibir la palabra de Dios. Solamente Él, por medio de su evangelio, por medio de su gracia, puede hacer esto en nosotros. Así que, hermanos, no quiero quitar la responsabilidad que ustedes tienen de limpiar su corazón, de atender su corazón, pero quien realmente los puede transformar es el Señor Jesucristo. Pongan su esperanza y su fe solamente en Él.
Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te doy, mi Señor, por tu palabra. Como nosotros hemos leído el día de hoy, tu palabra, Señor, no volverá vacía. Tú harás que ella cumpla la tarea que le has asignado. Espero, Señor, que el día de hoy la tarea asignada a nosotros sea realmente atender nuestro corazón para recibir tu palabra como deberíamos recibirla. Te pido, Señor, que tu gran amor y misericordia sea para con nosotros. Danos un corazón bueno, obediente, perseverante, Señor. Un corazón que atiende y abraza tu palabra, que medita en tu palabra, que considera tu palabra y que realmente aplica tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener esa disposición de corazón. También, Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón para ver las espinas, las piedras o la dureza que se encuentra en él, para así trabajar en ello, hermano. Te pido, mi Señor, que podamos trabajar en ello. Que tu gracia, Señor, nos ayude, que tu poder nos capacite, que tu amor nos impulse a hacer este trabajo en nuestro propio corazón, para que tu palabra sea recibida de buena manera, para que tu palabra dé fruto al 100 por 1 y que nosotros podamos glorificar tu nombre dando mucho fruto, como nos dice tu Señor en Juan capítulo 15. Ayúdanos a perseverar entonces en esta doctrina que hemos aprendido el día de hoy y permítenos, Señor, tener un corazón como a ti te agrada. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.